Muy buenas. Vamos a ver el formato del examen del ámbito de comunicación para la obtención del graduado escolar en Andalucía. En el ámbito de comunicación entras dos materias, lengua castellana y lengua inglesa. Es decir, en un mismo examen os van a examinar sobre dos materias diferentes. Lengua castellana tiene 60 puntos como máximo y lengua inglesa 40 puntos. Tenemos que sacar entre inglés y lengua castellana, tenemos que sacar 50 puntos. Es decir, si saco aquí 30 y en lengua inglesa saco 20, pues estaría aprobado, ¿vale? Bueno, vamos a hacer primero el examen de lengua castellana, la parte de lengua castellana. En primer lugar, en el módulo 1 del examen, nos van a dar un texto sobre un tema de actualidad. Concretamente, esto es una noticia cuyo titular es "La Fórmula 1 prescinde de las azafatas de la parrilla". Tenemos la típica noticia donde nos cuenta un acontecimiento, ¿vale? Tiene una entrada, que sería el primer párrafo, un cuerpo, ¿vale? Y un titular, que es lo que hemos visto al principio. Cuando hemos leído varias veces la noticia, pasamos a responder las preguntas de comprensión. Lo primero, siempre nos van a decir que clasifiquemos el tipo de texto. Si es una editorial, si es una noticia, si es una carta al director o si es una entrevista. Esto tenéis que tenerlo claro, tenéis que estudiar en el temario los diferentes tipos de texto, sobre todo los periodísticos, que son los que suelen caer más, ¿vale? En este caso es una noticia. Luego las siguientes preguntas de comprensión pues nos van a hacer, primero tenéis que justificar por qué habéis puesto que es una noticia. No vale con poner solamente la noticia, sino decir el por qué. En este caso es porque tiene un titular, se informan con objetividad y responde a las preguntas típicas de las noticias: qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué, ¿vale? Por tanto, tenéis que justificar siempre la opción elegida. Luego, preguntas de comprensión típicas, por ejemplo, ¿desde cuándo ha sido contratada azafata por las competiciones de la Fórmula 1? Esto se puede resolver solamente leyendo bien el texto y encontrando la respuesta. Todo esto son preguntas de comprensión. Vamos a continuar. Vamos ahora al apartado B, módulo 2 del examen, donde ya cae la parte de gramática. La parte de gramática castellana. Van a poner preguntas un poco de todo, de sintaxis, morfología, semántica, también van a caer ortografía. En este caso, fijaros, la primera pregunta es morfología, para que clasifiquéis los distintos tipos de palabras. Busca palabra en el texto que sea un adjetivo y una palabra derivada, recurrente, comercial. Palabra en el texto que sea un verbo que esté en futuro, volverán, entrará. Todo esto que os pide aquí tenéis que buscarlo en el texto. Aquí tenemos un verdadero o falso sobre las lenguas de España. En la comunidad autónoma con lengua propia, el castellano es lengua cooficial con ella, verdadero. El andaluz es una modalidad lingüística derivada del castellano, que tiene carácter de lengua en la comunidad andaluza, falso. No, porque el andaluz es un dialecto. El vasco, el gallego y el catalán son lenguas oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, verdadera. Es decir, pregunta verdadero o falso sobre la realidad lingüística de España, los diferentes idiomas y dialectos. Luego tenemos una pregunta tipo test. Preguntas tipo test de análisis sintáctico, donde os van a dar frases, os van a subrayar la palabra y os van a dar tres posibilidades. Es decir, no son análisis sintácticos como hacíamos en el instituto, donde te ponían la frase y tenías que analizarla completamente. Aquí no, aquí solamente te van a dar una palabra para que digas qué función tiene. Fijaros. Luego tenemos una palabra de ortografía. Os van a dar un texto para que coloquéis las tildes. Vale, ya tenemos el apartado C. El apartado C es la parte de literatura. Os van a dar un texto literario, ya sea una poesía, una novela o un fragmento teatral. En este caso es una poesía. Y os van a hacer preguntas sobre tanto la poesía en sí que ha caído en el examen, preguntas de comprensión, como la poesía como género literario. De la siguiente afirmación elige la mejor que se ajuste al contenido. Fijaros aquí, indica dos recursos literarios que sean muy significativos en el texto y cita algunos ejemplos.
Eso es si hay metáfora, personificación, anáfora. Todo esto se ve en el temario dentro de la parte de literatura. Por tanto, ya llevamos 3 partes. La parte de comprensión de texto, la parte de lengua castellana, lo que es gramática, y luego tenemos la parte de literatura. Y ahora vamos a la parte de redacción de un texto. Os van a dar un tema para que vosotros hagáis un tipo de texto, hagáis una composición, que ya puede ser un texto argumentativo, un texto expositivo o también puede ser un texto narrativo. En este caso os van a hacer, vais a tener que hacer un texto argumentativo. Dice, la decisión de eliminar la figura de la azafata de la Fórmula 1 y los cambios sobre el papel de esta en otros deportes han aparecido recientemente en los periódicos, pero las acusaciones de sexismo en el deporte referidas a la utilización de la figura femenina como adorno o reclamo en algunas condiciones son ya antiguas. Redacta un texto de al menos 200 palabras en el que exprese tu punto de vista sobre el tema. Es decir, si te parece que hay sexismo en el mundo del deporte. Un texto argumentativo de 200 palabras que debe contener una introducción, una tesis, luego unos argumentos, luego una conclusión. Yo tengo un vídeo aquí en mi canal donde explico cómo redactar un buen texto argumentativo, las partes que debe contener, una serie de palabras claves que vienen muy bien a la hora de redactar, ¿vale? Y lo podéis encontrar fácilmente y os va a ayudar mucho a poder resolver esta pregunta. Bueno, este es el examen de lengua castellana. Veis que es bastante sencillo. Siempre tiene las mismas partes, las partes que acabo de señalar. Y tiene un máximo de 60 puntos que tenéis que conseguir. Hace media con el examen de lengua inglesa que vamos a ver en otro vídeo. Y tenéis que saber lo que son los aspectos de la gramática española, sobre todo para la pregunta 2, para el módulo B, que son 20 puntos. Y luego también la parte de literatura, que os van a dar 10 puntos, que es el equivalente a un punto. Luego la parte de redacción de un texto son 10 puntos, que es el equivalente a un punto. La redacción de texto tenéis que tener una buena ortografía, no cometer falta de ortografía, una buena organización de ideas, estructura. Con eso os van a dar el punto. Bueno, pues este es el examen de lengua castellana para graduado en eso en Andalucía y ahora en el siguiente vídeo vamos a ver el de inglés.